Con nuestro tema que empezamos hace 8 días. Empezamos a hablar acerca de las disciplinas espirituales y hablamos de la oración. ¿Alguien se metió al gimnasio de la oración esta semana? No, vamos a ver si es cierto. Hay que empezar a practicar la oración, hay que empezar a practicar de la forma como ahora vimos en el libro de Hebreos, ¿verdad? Dejando los rudimentos de la carne y volviéndonos verdaderos expertos. Debiendo ser ya maestros, tenemos que ejercitar nuestros sentidos espirituales para poder discernir entre el bien y el mal. Una de las disciplinas, hermanos, vamos a hablar ahora de la segunda. Hablamos ya de la oración. Dijimos que son 5 de lo que vamos a hablar: oración, ayuno, adoración, lectura de la palabra y experiencias espirituales. Vamos a hablar hoy del ayuno. Es la siguiente parte, por lo general, de la oración. Busquen por favor en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 6. Isaías 58, 6. Y quiero que ese versículo lo subrayen ahí en sus Biblias, o le pongan una marquita, le pongan una estrellita, para que cuando estén leyendo su Biblia salte ese versículo ahí y les recuerde de lo que vamos a hablar hoy. Isaías, de los profetas mayores, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 58:6. Isaías 58:6. ¿No está? No jala. Se tronó. Bueno, lo bueno que todos traen Biblia, fíjate. Todos traen Biblia. Isaías 58:6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Otra vez, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Dentro de la oración es muy común asociar la práctica del ayuno, pero debemos de entender muy bien esta práctica cristiana, porque ha sido muy controversial en muchas corrientes cristianas, en muchas líneas evangélicas, denominacionales, pentecostales, bautistas, en todas las iglesias cristianas. Ha habido mucha controversia respecto al ayuno. Y yo quiero que hoy dejemos cuál es la posición que como iglesia nosotros vamos a enseñar y vamos a practicar referente a esta disciplina espiritual llamada el ayuno. Para empezar, quiero decirles 3 cosas que no es el ayuno, que muchas veces se ha asociado, pero hay 3 cosas que les voy a decir, o 3 actitudes incorrectas para ayunar. ¿Qué cosa no es el ayuno? En primer lugar, el ayuno no es en ninguna manera quererle torcer el brazo a Dios para que nos oiga y nos haga caso, ¿verdad? Porque eso suena más a berrinche y a rabieta de niño berrinchudo, ¿no? No voy a comer hasta que Dios me haga caso. Y le queremos torcer, y Dios, y no como, y no como hasta que me hagas caso. Y le queremos torcer el brazo a Dios para que nos haga caso. El ayuno no significa eso. No tiene nada que ver con querer manipular a Dios, con querer torcerle el brazo o chantajearlo para que Dios escuche nuestra oración o para que responda a alguna de nuestras necesidades. Eso no es el ayuno. Número 2, el ayuno tampoco es un sacrificio para hallar gracia delante de Dios. No es un sacrificio. El ayuno no lo puedes considerar como que estás haciendo un sacrificio para Dios. Si has tenido esa idea de que cuando ayunas estás haciendo un sacrificio a Dios, estás totalmente fuera de contexto bíblico. El ayuno no es nunca un sacrificio para agradar a Dios. Los sacrificios están más asociados, o las personas que usan el ayuno
como una especie de sacrificio, está más asociado a lo que vienen las corrientes desde principios de los primeros siglos, cuando la iglesia romana, la iglesia imperial, que lo estamos viendo ahora en el instituto, se hacían las famosas mandas o las famosas penitencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eras tan malo, eras tan pecador que tenía que haber una penitencia y el sacerdote te imponía una penitencia. Entonces, todo ese bagaje cultural y religioso que hemos traído desde muchos años es lo que nos ha estado llevando a veces a una práctica mal entendida del ayuno. El ayuno no es un sacrificio a Dios, porque yo he escuchado cristianos que dicen: hoy le voy a entregar mi ayuno al Señor. No le estás entregando nada, estás haciendo una manda. Es lo mismo que si dices: es que para que el Señor me escuche o para que el Señor me conteste mi oración, me voy a amarrar unas llantas y me voy a ir de rodillas de aquí hasta vida nueva, del nuevo edificio de rodillas. Es una manda, es una penitencia. El ayuno no es un sacrificio. No es un sacrificio que le estamos ofreciendo nosotros a Dios. Esta doctrina es una mala interpretación del versículo de Gálatas 5:24. ¿Verdad? En Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado sus deseos, sus pasiones, sus pecados, la carne con sus pasiones y deseos. Eso dice Gálatas 5:24. De esta corriente, de esta doctrina mal entendida de este pasaje, nació allá por el siglo segundo, por el siglo finales del primero y siglo segundo principios, nació la corriente que se llamaba de los ascetas, el ascetismo religioso. Los del instituto saben de qué hablo. No, ni sé. Ok, sí saben de qué hablo. El ascetismo religioso. El ascetismo religioso hablaba acerca de que nuestra carne es mala y el espíritu es bueno. Entonces tienes que castigar a la carne, que es mala, para que el espíritu, que es bueno, prevalezca. Entonces de ahí venía todo lo que eran las órdenes monásticas y los monasterios y todo eso, y ahí entraba todo lo que era ese tipo de sacrificios, los ayunos muy prolongados. Ahí entraba lo que era la ropa de silicio, que era áspera, muy gruesa, muy fea, y se la ponían así encima de la piel para que les molestara. De ahí viene donde muchas órdenes de monjes, de religiosos, se apretaban cinturones llenos de púas, de alambres, se los ponían y así andaban todo el día, y cada vez que se movían las púas les clavaban y sangraban. Pero para ellos era parte de un sacrificio que estaban haciendo a Dios. Ellos entendían que de esa manera estaban crucificando su carne con sus pasiones y deseos. Y la verdad es que Jesucristo nunca habló de hacer ningún tipo de esas cosas. ¿Por qué? Porque Isaías 53 dice que Él herido fue por mis rebeliones, el castigo de mi paz fue sobre Él, para que yo no tenga que estar haciendo ese tipo de demandas o de penitencias para hallar gracia delante de Dios. Así es que el hacer ayunos con la idea de que estamos haciendo un sacrificio para Dios es equivalente a las personas que nosotros vemos que a lo mejor con un corazón muy sincero, ¿verdad? Pero que ofrecen mandas y que ofrecen esto y el otro, y que si el Señor me contesta, yo me voy caminando de aquí hasta Santiago de Compostela, o si el Señor me contesta, yo me voy caminando o me voy de rodillas acá, o me voy a bailar allá, o me voy a hacer esto, me voy a hacer el otro, me rasuro la cabeza, me pongo un traje café por un año, en fin, un montón de demandas y penitencias que venían derivadas de esta mala interpretación. Ahora, los cristianos evangélicos muchas veces, cuando toman esta actitud, se están poniendo al mismo nivel. Decimos: yo soy cristiano, le voy a ofrecer un sacrificio de ayuno al Señor. Pues vete a bailar a Chalma también, porque es exactamente lo mismo. El Señor no acepta sacrificios de parte nuestra, porque para eso hubo un solo sacrificio. El Señor no quiere nuestros sacrificios. Así es que el ayuno no es que le estoy entregando un sacrificio a Dios. Tampoco, en tercer lugar, estamos viendo primero lo que no es el ayuno. El ayuno tampoco es un plan alimenticio. Tampoco es una dieta.
¿ok? El ayuno no tiene que ver con dietas, el ayuno no tiene que ver con planes alimenticios. Muchos cristianos han adoptado diferentes métodos de ayuno que hablan de que pues voy a ayunar solamente con verduritas, voy a ayunar solamente con juguitos, voy a ayunar sin tortillas. O sea, si te vas a poner a dieta, ponte a dieta, punto. Si quieres mejorar tu salud y quieres tener un plan alimenticio más balanceado, hazlo, ponlo, muy bien, qué bueno, excelente. Pero no digas que eso es un ayuno para Dios, ¿me entienden? Esto no tiene que ver con dietas, esto no tiene que ver con programas alimenticios de tantos días, de 20 días, de 40 días, o sea, no tiene que ver con eso. El ayuno no es una dieta, el ayuno no es un plan alimenticio, el ayuno no tiene que ver con esa parte ecológica de nosotros. Es muy bueno cuidar la salud, es muy bueno que estemos al tanto nosotros de todo lo que estamos haciendo, pero no podemos decir que me voy a poner en ayuno de carne, ¿verdad? Voy a comer todo lo demás, ¿verdad? Tortillas y gorditas, pero no voy a comer carne porque estoy en ayuno a Dios de carne. No. Quiten eso de sus mentes. No se espanten. Tienen cara de espantados todos, me están espantando a mí. Vamos a quitar esos prejuicios de nuestra mente. Y vamos a ver entonces, ¿qué es el ayuno bíblico entonces? Porque hay muchas personas que ayunan días, meses, semanas, tratando de conseguir una vida más pura, más cercana a Dios. Piensan que de esta manera pueden provocar a Dios a contestar sus peticiones y que así pueden vencer el pecado, los ataques de la carne. En la iglesia primitiva ciertas personas habían infiltrado esta creencia que de abstenerse de alimentos, de tratar duramente al cuerpo, se lograba una mayor espiritualidad. Y no es así. No es así. ¿Qué es el ayuno bíblico entonces? ¿De qué se trata el ayuno bíblico entonces? Fíjense bien. Al igual que muchos actos de adoración de los que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel tenía para con Dios, que originalmente eran actos de adoración a Dios, se fueron tergiversando, se fueron deformando al correr de los años, volviéndose en tradiciones solamente y volviéndose en una serie de rituales huecos, sin ningún sentido espiritual y que solamente se convertían en pretextos también para la carne. Entonces, el ayuno que Dios habla, la única referencia al ayuno que hay de parte de Dios en la ley de Moisés, la única vez que se menciona, y ni siquiera se menciona literalmente el ayuno, es cuando se celebraba el día de la expiación. Era la gran fiesta de los judíos, el Yom Kippur. Cuando venía la gran fiesta de los judíos, el día de la expiación, que era una vez al año, un día al año solamente. Era la gran fiesta de la expiación, donde el sumo sacerdote sacrificaba a un cordero puro, sin mancha, sin defecto, de 1 año de edad, lo sacrificaba y la sangre de ese cordero era rociada sobre el propiciatorio, es decir, la tapa que cubría el arca del testimonio, donde estaban los querubines, era rociada con esa sangre, y entonces el sumo sacerdote salía de en medio del lugar santísimo al lugar santo y salía hacia los atrios del templo y les decía: el pecado del pueblo ha sido expiado, ha sido cubierto, ha sido perdonado por Dios. Entonces el pueblo se alegraba, pero mientras el sacerdote estaba allá adentro ofreciendo ese sacrificio de expiación, el pueblo afuera, déjenme leerles Levítico 23:27. Levítico 23:27, allá al principio, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, el 4º libro de la Biblia. Levítico 23:27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Esa es la única referencia en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, al ayuno.
afligiréis vuestras almas. Ni siquiera dice que dejes de comer, ni siquiera dice que dejes de hacer algo, nomás dice afligiréis vuestras almas. Pero en el contexto histórico, afligir tu alma pues era ponerte totalmente una ropa gruesa, áspera, sentarte en medio de las cenizas, echarte tierra sobre tu cabeza y no probar alimento ni agua en un buen rato. Eso significaba literalmente tener aflicción. ¿Se acuerdan de Job? El libro de Job, cuando le vinieron todas esas desgracias a Job, ¿qué es lo que hizo Job? Se sentó en medio de la ceniza y dice que agarraba tierra y se ponía en su cabeza como señal de duelo, de tristeza, de aflicción. Yo hasta ahorita no conozco ningún cristiano que haga eso, ¿no? Ahorita en las chimeneas va a haber mucha ceniza, entonces si estás muy angustiado, pues siéntate ahí y vas a decir, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Pues no, ¿por qué? Porque ahora tenemos un sacrificio que ha sido suficiente para nosotros y tenemos otra esperanza. Sin embargo, vamos adelante. La única referencia en la ley al ayuno es esta. Levítico 23, 27, el día de la expiación solamente. Ahora, en el Antiguo Testamento, en los libros históricos, vemos en repetidas ocasiones que los reyes, cuando se encontraban en graves problemas contra otros pueblos o contra Dios, ellos mismos convocaban al pueblo por lo general a 3 cosas que iban asociadas. Número 1, a sacrificar animales. Cuando ellos se veían en problemas o sabían que estaban mal delante de Dios o que un profeta les anunciaba que venía juicio de Dios sobre ellos, inmediatamente los reyes convocaban al pueblo, a los sacerdotes, y les pedían 3 cosas: sacrificar, ofrendas, tenían que traer animales para sacrificar. Número 2, le pedían al pueblo que buscaran a Dios en oración y los ponían a ayunar como señal de arrepentimiento y quebrantamiento delante de Dios. Las personas que ayunaban por una causa frecuentemente también se vestían con esas ropas ásperas y se echaban tierra sobre su cabeza para que la gente que los veía los decía, ay, le está yendo como en feria al pobrecito, ¿verdad? Y se compadecieran de él y digan, no, pues qué gacho, mano, acá estoy contigo, y el otro pobre ahí echándose ceniza. Esa era la referencia por la cual se convocaba al ayuno. Déjenme darles 3 ejemplos, no los tienen que buscar. Primero de Reyes 21, 27 dice: y sucedió que cuando el rey Acab oyó estas palabras, cuando el profeta Elías le da unas palabras, dice, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, es decir, esa vestidura áspera, dice, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Esdras 8:21 dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Esther, capítulo 4, versículo 3 dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Siempre el ayuno en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el ayuno está ligado al arrepentimiento. Apúntenlo si quieren así. En el Antiguo Testamento, el ayuno está ligado, está asociado al arrepentimiento y no hacia querer recibir un favor de parte de Dios. Todas las historias que ustedes encuentren de ayuno en el Antiguo Testamento, ninguna es para pedirle algo al Señor, para que el Señor moviera su mano a favor del pueblo. Todas las veces que encontramos el ayuno es porque el pueblo estaba arrepentido, afligido y quebrantado delante de Dios. En el Antiguo Testamento, entonces, el ayuno tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Estamos todos bien? ¿Todavía están ahí? ¿No andan viajando ya por
Viajes interestelares, no, ok. Fíjense bien, esta escritura sí quiero que la busquen. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Porque este es un versículo que también se ha malentendido por muchas generaciones. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Fíjense bien cómo dice este versículo. Porque también esto se ha tomado mucho como pretexto para ayunar y todo eso, porque alguien está enfermo, alguien está en necesidad. Pues vamos a ayunar por él. Fíjense lo que pasa aquí. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño. Era su hijo, era su bebé, era un chiquitillo. Y fíjense lo que dice ahí. Rogó a Dios por el niño. O sea, el asunto de David con Dios, ¿qué cosa fue? Oración. ¿Ok? Termino de rogar a Dios. Se voltea David, dice, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra. No en el lecho real, en la tierra, en aflicción. No dice ahí el versículo, entonces David oró y ayunó por el niño. ¿Se entiende? Dice, oró a Dios y después él, como estaba afligido en su alma, ayunó y se acostó en la tierra porque él tenía el arrepentimiento y el quebrantamiento porque sabía que ese hijo era producto de pecado delante de Dios, que él le había fallado a Dios y que él necesitaba arrepentirse delante de Dios. Así es que busca a Dios y le ruega por la vida del niño y después él ayuna y quebranta su alma, pero no quebrantó su alma ni ayunó para que Dios le hiciera justicia con el niño, porque al día siguiente el niño muere. Ese niño se muere. Y entonces dice el relato bíblico que cuando el niño murió, entonces David se levantó de su ayuno, dice que se bañó, se perfumó, se sentó y pidió que le trajeran de comer. Y la gente dice, oye, este está loco, man. Cuando el niño estaba malo, estaba todo ahí muerto de hambre, ayunando y todo. Y ahora ya que el niño se murió, en lugar de que se ponga peor, ya se puso feliz. Y dice, cuando el niño estaba vivo había esperanza. Yo tenía esperanza de que Dios hiciera algo, pero si ahora ya Dios se lo llevó, pues ya, a lo que sigue, ¿verdad? Y es cuando David escribe ese precioso Salmo número 51. Contra ti, Señor, solamente he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y le empieza a hablar, no, lávame más y más de mi maldad y limpia mi ser blanco y Entonces, el ayuno tiene que ver con arrepentimiento, con quebrantamiento, no para buscar el favor de Dios. David busca a Dios primero y después él hace ese ayuno. La oración de David fue de intercesión. Fíjense bien, había gente muy religiosa también en ese tiempo en el pueblo de Israel. Gente religiosa que creía ya desde ese entonces que el ayuno iba a hacer que Dios los oyera. Y el Señor los tiene que reprender. Ahí también en Isaías 58:3. Donde estábamos al principio. Isaías 58:3 dice, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y ahí está la respuesta de Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Por qué estaban ayunando estos? Pues para que Dios les concediera sus caprichos, sus necesidades, lo que ellos querían. Y dice el Señor, ustedes están ayunando para que les haga caso, para sus propios gustos. Dios no estaba escuchándolos por esa razón. Y después el versículo que leímos al principio, es tal el ayuno que yo escogí.
¿verdad? Que se predique, que se rompan las cadenas, que se libere a los quebrantados. Ayunaban para que Dios contestara sus peticiones, para forzar a Dios a cumplir sus propios gustos. Esta enseñanza, hermanos, es la que ha prevalecido hasta nuestros días en muchas corrientes cristianas. Dentro de las iglesias evangélicas hay mucha corriente de esta, que cuando estamos en algún apuro, en alguna necesidad, vamos a ayunar para que Dios nos... No ayunamos para que Dios nos oiga. No ayunamos para torcerle el brazo a Dios. Y no ayunamos para ofrecerle un sacrificio de nuestra vida a Dios. Porque si hacemos eso, estamos teniendo en poco el sacrificio de Cristo. Estoy diciendo, el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente y yo tengo que hacer un sacrificio para que Dios entonces me oiga. ¿Se entiende esto, hermanos? Qué bonito, los veo bien quietecitos a todos. Ahora, ¿cuál es nuestra posición como iglesia ante esta disciplina espiritual del ayuno? Al igual que las otras prácticas del Antiguo Testamento, Jesús viene y le da un sentido totalmente diferente a la práctica del ayuno. Ahí es donde nos tenemos que centrar, ahí es donde tenemos que ir. Ahora, en el nuevo pacto podemos ver a Jesús que Él habla acerca del ayuno, pero de una forma totalmente diferente. Jesús nos enseña ahora que el ayuno sirve para fortalecernos espiritualmente. Antiguo Testamento, en el nivel de niños, en el nivel de leche que hablábamos hace 8 días, el ayuno es para hacerle berrinche a Dios. En el Nuevo Testamento, en el nivel de maestros, Jesús dice y nos enseña que el ayuno es para fortalecerte espiritualmente. Para fortalecerte espiritualmente. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó con Jesús después de que es bautizado por Juan? ¿Verdad? Lucas capítulo 4 versículo 1 dice: después Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo ahí sin comer ni beber por 40 días. Y después dice tuvo hambre y el diablo vino y lo empezó a tentar. ¿Verdad? Jesús aventó un ayuno de 40 días. Yo no aguanto 40 minutos, mano. Es más, oye, aquí hay una bolsa de manzanas, Dios mío. 40 días sin comer, sin beber Jesús. Dice, y pasados los cuales el Señor tuvo hambre, y vino el diablo y lo empezó a tentar. Y le empezó a ofrecer cosas, ¿verdad? Y le dice, si eres hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Lo podía hacer Jesús? Claro que lo podía hacer, pero muerto de la risa. Pero ¿no le iba a dar gusto al diablo? Si eres hijo de Dios, lo llevó, ¿verdad? A la cima más alta del templo. Aviéntate, cabeza. Pues la Biblia dice que Él va a mandar a sus ángeles a que te cubran para que tu pie no tropiece en piedra. Y le dice el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Ni, dice el diablo, strike two. Y dice, y lo llevó el diablo y le mostró, dice, todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Te daré todo esto si postrado me adorares. Y Jesús le respondió, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¡Pum! Strike out. Y se tuvo que ir. Y entonces, ¿qué dice la Biblia que pasó? Y venían ángeles y le servían. ¿Qué cosa habrá comido Jesús ese día, hermano? Después de 40 días. Pero ¿cómo estaba su espíritu? Aquí la clave de este versículo, hermanos, de esta historia que todos leemos, son las primeras palabras del capítulo 4 de Lucas, del versículo 1. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. No dice que Jesús estaba humillado, quebrantado. No dice que Jesús estaba buscando arrepentimiento con Dios. Dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando estaba lleno del Espíritu Santo, entonces se fue al desierto y se aventó un ayuno de 40 días. No fue a buscar la bendición de Dios.
No fue a torcerle el brazo a Dios para que le concediera alguna petición. No fue porque necesitara algo de parte de Dios. Fue porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces fue que fue al desierto y pudo tener ese tiempo de ayuno espiritual. Esa es la clave, hermanos. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y quiero darles ahora 3 enseñanzas respecto al ayuno a partir de la enseñanza de Jesús. Ya dejamos el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué enseña Jesús y la doctrina de los apóstoles acerca del ayuno? Número 1, el ayuno es para el cristiano un acto de búsqueda de Dios. El ayuno es un acto del cristiano, es una disciplina cristiana que el cristiano usa para buscar la presencia de Dios. No porque necesitamos algo o porque estamos desesperados por recibir una contestación, sino por el simple hecho de querer fortalecer nuestro espíritu y estar en comunión con Dios, para afinar nuestros sentidos espirituales y estar listos para enfrentar la guerra espiritual. Jesucristo ya pagó en la cruz por nuestra condenación, hermanos, y nuestra maldad. Ahora, el verdadero arrepentimiento consiste en confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces ¿qué va a pasar? Ahí está la salvación. Entonces serás salvo. No dice si haces esto y aparte afliges tu cuerpo y te angustias y te flagelas y ayunas y haces y dices y vas y vienes, entonces chance y seas salvo. No, señor. La salvación es por gracia en el Hijo de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, sino que es un don de Dios. El ayuno es algo muy espiritual, pero es para buscar de Dios, es para agudizar nuestros sentidos espirituales, es para entender el plan de Dios en nuestras vidas. Otra cosa para lo que es el ayuno, número 2, el ayuno es algo muy personal. El ayuno no es un decreto real, como en los tiempos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si el rey decía y publicaba un decreto, todo el pueblo ayunar, pum, mano, ni modo. El rey dijo y se tiene que hacer lo que el rey dijo y todo el mundo ayunar. Y muchos estamos diciendo, ¿yo por qué, mano? Ni modo, el rey dijo y tienes que ayunar. El ayuno es algo personal, hermanos. No es un decreto. Jesús dio esta enseñanza sobre el ayuno precisamente durante el Sermón del Monte. Acabamos de hablar acerca de las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo. En esa misma predicación, en Mateo 6, el Señor Jesús les dice en el versículo 16, Mateo 6, 16, cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, dice. Porque ellos demudan sus rostros, es decir, cambian la cara, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Cómo demudas tu rostro? ¿Estás bien contento? ¿Estás bien feliz? Esta es mi expresión normal, ¿no? Sí. Voy a demudar mi rostro. Ahí demudé mi rostro. Eso es lo que dice que hacían los hipócritas. Y así andaban por la calle, man. Y la gente, uy, qué espiritual, man, anda ayunando el brother. Dice, no hagas como los hipócritas, que demudan su rostro. Versículo 17, pero tú, dice, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. Es lo mismo que dijo de la oración, ¿verdad?
No ores como los hipócritas, mano, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mas tú cuando ores, dice, éntrate en tu cuarto, métete a tu recámara, a tu aposento, a tu cámara. Y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que está en el cielo. Ora en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es la misma enseñanza. El ayuno es algo muy personal. Hermanos, escuchen esto. Se los digo hoy. Yo como pastor jamás me van a oír convocarlos como iglesia a días de ayuno. Nunca lo voy a hacer. Si alguien estaba esperando eso, perdón, sorry. Pero la Biblia dice, Jesús enseña que el ayuno es algo personal. Esto es algo de comunión con Dios. Es una práctica espiritual para buscar la presencia de Dios de manera totalmente personal, en secreto. Y nuestro Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Yo sé que hay muchas iglesias que practican los ayunos y convocan a los ayunos y esto está bien, gloria a Dios, bendito sea Dios. Yo no lo voy a hacer porque no encuentro una base bíblica para hacerlo. Los que mandaban esos decretos eran los reyes del Antiguo Testamento. En la enseñanza sobre el ayuno en el Nuevo Testamento, en la doctrina de Jesús y en la doctrina de los apóstoles, no encuentro ese tipo de decretos. Entonces, esta es la posición que tenemos como iglesia. No lo vamos a hacer. Yo no lo voy a hacer. Espero que ustedes lo puedan entender. Pero este es un asunto, una disciplina personal. Esto es algo espiritual de parte de Dios. Tercer cosa que sí es el ayuno. Tercera enseñanza que sí debemos nosotros de entender. El ayuno agudiza tus sentidos espirituales. ¿Para qué sirve el ayuno? Para agudizar tus sentidos espirituales. Vemos, por ejemplo, a la iglesia del libro de Hechos, lo que le llamamos la iglesia primitiva, orando y ayunando para poder estar espiritualmente listos y fortalecidos para tomar las decisiones correctas y continuar estableciendo la obra de Dios. Hechos capítulo 13. El libro de Hechos, capítulo 3, el versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. El versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Pablo fue llamado juntamente con Bernabé después de que estos hombres de Dios habían pasado tiempo ministrando al Señor y buscando la presencia de Dios a través del ayuno. El ayuno lo que hace es que te sensibiliza espiritualmente para poder estar en contacto con Dios. El ayuno sirve para que tú puedas afinar tu oído espiritual. Te retiras un poquito de la carne, te retiras no puedes orar con la barriga llena, hermano. Es muy difícil. Por eso yo vengo los sábados en la mañana a orar, tempranito, antes de que me echen mis huevitos rancheros, mano. Porque ya con un par de huevos rancheros acá, Señor, cabrón. A mí me encanta orar así, tempranito, con la pancita vacía, se siente rico. Como que estás más sensible, estás más listo espiritualmente. O sea, te preparas y estás en comunión con Dios y no estás pensando solamente en tu estómago y todo tu ser completo no está interactuando con otro tipo de cosas, sino estás concentrado en la presencia de Dios. Esto es algo físico, fisiológico, si ustedes quieren, de anatomía, principios de anatomía. Cuando tú comes, entra lo que se llama el síndrome postprandial. ¿Qué quiere decir eso? Que todas tus funciones, las funciones de tu cuerpo, automáticamente el cerebro las disminuye al mínimo. ¿Por qué? Porque tiene que concentrar toda tu energía y la mayor parte de la cantidad de sangre que tienes corriendo por tu cuerpo, que son 5 litros, la mayor parte las va a concentrar en el sistema digestivo.
porque tiene que entrar el molinito y tiene que entrar la digestión y hay que separar nutrientes y hay que sacar la glucosa y hay que mandar a páncreas y a riñones y a hígado y pásame tantita bilirrubina y el estómago está bien clavado, mano, en ese rollo y los intestinos se están absorbiendo y échame tantito calcio, dame tantito, yo necesito potasio, mándale potasio. El cuerpo está bien entretenido, mano. Por eso te da sueño después de comer. ¿A poco no? Acabas de comer y ¡ay, qué a gusto! Hasta quisieras que la silla del comedor tuviera aquí una palanquita, ¿verdad? Nomás así para... Porque, y así se llama, es totalmente natural, es el síndrome postprandial. Después de que comes, tu organismo se concentra en el sistema digestivo. Todas tus funciones bajan, tu ritmo cardíaco baja después de comer. Tus fuerzas bajan después de comer. Porque tú no puedes correr después de comer, ¿verdad? Acabas de echarte una tortota de tamal y sal a correr. Porque te está diciendo el cuerpo, no puedo ahorita distraer sangre y energía en tus piernas. Porque estoy ocupado acá, mano. Te tengo que nutrir, tengo que desbaratar la tamal que te acabas de echar. Y tiene demasiados carbohidratos y ya no hay dónde echarlos, pues te voy a poner más en las llantas para que se te quite. Y eso hace el cuerpo. Entonces, cuando tú tienes comida en el estómago, tu cuerpo está concentrado, tu organismo está concentrado en el estómago. ¿Quieres orar? No, mano, empiezas a roncar. No te puedes concentrar. ¿Se entiende esto? Se oye muy físico, pero es la verdad, hermanos. ¿Qué tienes todo espiritual? Todo. El Señor no nos dijo eso, ¿verdad? No nos dio esa explicación. ¿Pero para qué les explico estos de fisiología y que los canales de calcio y la bomba de potasio? O sea, no lo van a entender. Nomás dijo, cuando ayunes, mano, métete tú solito y arréglate con Dios. ¿Por qué? Porque tienes que buscar de Dios. Cuando tu cuerpo no está ocupado en ese tipo de actividades, entonces tu mente está bien despierta y tu espíritu está listo para recibir, y es cuando aprovechas mejor lo que Dios está hablando para tu vida. ¿Ok? Eso es lo que hacemos. Pablo muchas veces tuvo que hacer ayunos forzados por la misma intensidad del trabajo y la falta de recursos para cubrir sus necesidades. Pablo ayunó mucho y dice, no, es que Pablo ayunaba mucho. Pues sí, mano, porque no le mandaban la ofrenda y no tenía para comer. Porque Pablo así lo dice, muchas veces he estado en ayunos forzados. Y por eso le dice a los filipenses, yo sé lo que es tener hambre y sé lo que es estar satisfecho. ¿Por qué? Porque pues no le llegaba la ofrenda. Y ni modo, tenían que seguir caminando. Porque tenían que ir de ciudad en ciudad. ¿Cómo iban de ciudad en ciudad? Caminando, hermano. Toda el Asia Menor recorrida caminando. No, iba a caballo. No, porque le dio miedo los caballos después a Pablo. Porque lo tiraban. Caminando, mano. Caminando. Los que vinieron a ver la película, ¿se acuerdan? Esa escena, ¿no? Salían de una ciudad, todos apedreados, todos empolvados, todos lastimados, y se abrazaban Pablo y Silas y empezaban a caminar. ¿Rumbo a dónde? Rumbo a la siguiente ciudad donde iban a predicar el evangelio, caminando. Entonces, Pablo muchas veces estuvo forzado a ayunar, pero por las circunstancias. Y Pablo también sabía que el ayuno era para buscar la presencia de Dios. Nunca escucho a Pablo hablando de que había una necesidad en tal iglesia o con tal hermano o en él mismo, y dice, por tanto me puse a ayunar para que Dios me contestara. No hay tal escritura en la Biblia. Y léanla. Si no me creen, pues léanla. Sirve que hacen algo bueno. Lean todo Hechos y todas las 13 cartas de Pablo antes de comer, desde luego, porque si no se quedan dormidos. Empezando Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, ya está, ahí quedó. Ok, le repaso rapidito. 3 cosas por qué no ayunar. 3 razones por las cuales no ayunar. Número 1,
no es para tener que torcerle el brazo a Dios a favor de nosotros porque tenemos alguna necesidad, alguna petición, alguna urgencia, alguna preocupación y queremos ayunar. No, para eso no es el ayuno. Tampoco es un sacrificio que le voy a ofrecer a Dios. Dios, como el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz no fue suficiente, ahí te va mi hambre también para que te completes. No, no le voy a dar yo sacrificios a Dios porque Él no me está pidiendo sacrificios. Él me está pidiendo obediencia, arrepentimiento y que yo tenga comunión con Él a través de su palabra. Eso sí me lo pide, pero no me está pidiendo sacrificios. Y tampoco ayuno porque es un plan alimenticio y me quiero poner a dieta. Ese es otro rollo. Ponte a dieta, te hace falta, nos hace falta, está bien. Pero no digas que, ay, me voy a poner a dieta porque estoy ayunando al Señor. Y 3 cosas por las cuales sí puedes ayunar. Número 1, porque quieres buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Y quieres dejar aparte esa molestia de la comida un poquito y dedicarte a buscar a Dios. Número 2, el ayuno es un decreto, es algo muy personal, no es un decreto. ¿Ok? El pastor no tiene autoridad de decir, hermanos, esta semana todo el mundo ayunar. Que a todo dar el pastor está acostado en su casa toda la semana y los hermanos trabajando en la fábrica, ¿no? Ayunando. No, no es un decreto. No hay escritura bíblica, no hay fundamento en la enseñanza de Jesús, ni en la doctrina de los apóstoles de que las iglesias se tienen que convocar ayunos. ¿Por qué? Porque no es el mismo motivo del Antiguo Testamento. Y tercero, el ayuno lo que hace es que agudiza tus sentidos espirituales. Te pone perceptivo a la presencia de Dios. Te pone perceptivo a escuchar lo que Dios quiere para tu vida. Estos orando y ayunando, ministrando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo, dice entonces, habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que yo les he llamado. ¿Se entiende esto, hermanos? Bueno, algunas recomendaciones prácticas para los que quieren ayunar. Ahí les va, la parte práctica. Ya les dije la parte espiritual, ya les dije para qué es el ayuno, para lo que no es el ayuno. Ahora, los que quieran entrar a este nivel de maestros, dejando las cosas de niños y empezar con las cosas, una alarma por ahí, ¿no es nuestra? Ok. Y los que quieran pasar al nivel de expertos y quieren entrar en la práctica del ayuno, déjenme darles unas recomendaciones después de que entendieron el asunto espiritual. Recomendaciones de tipo práctico para los que quieren ayunar. Número 1, no ayunes en tiempos de guerra espiritual, ni cuando estás por enfrentar una situación difícil o cuando estás en pleno campo de batalla espiritual, en un problema muy fuerte, en una tribulación, en una angustia. No te pongas en ese momento a ayunar. Hay una historia de un mal liderazgo en tiempos de guerra con relación al ayuno, se las leo rapidito. Es el rey Saúl. El rey Saúl, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 14, dice, versículo 24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. El rey Saúl quería venganza de sus enemigos y juramenta a todo su ejército y le dice: cualquiera que coma pan, es decir, pónganse en ayuno, y cualquiera que quebrante el ayuno antes de que yo tome venganza de mis enemigos será maldito. Oye, pobre ejército. Versículo 25, y todo el pueblo llegó a un bosque, fíjate nomás, donde había miel en la superficie del campo. Hijo, el ejército, los soldados, cargando las armaduras de más de 40 kilos, cargando las espadas que pesaban más de 20 kilos cada espada, sin comer, persiguiendo a los enemigos. Y llegan a un campo, a un bosque donde había
miel por todo el pastito. 26 dice: entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en el panal de miel y llevó su mano a la boca. Y fíjate lo que dice la escritura: y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país, y ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poquito de esta miel. Nunca te pongas a ayunar en medio de un conflicto espiritual. Nunca te pongas a ayunar en medio de una guerra que estás librando, en medio de un tiempo de angustia, en medio de un tiempo de aflicción. No te pongas a ayunar. Es tiempo de guerra, es tiempo de buscar de Dios, pero tienes que estar en tus 5 sentidos para poder tomar acción de lo que vas a hacer. Cuando estás ayuno, estás debilitado y tus ojos no ven. Entonces tienes que estar listo para entrar en la batalla. Otra recomendación práctica, número 2, no ayunes por desesperación o por querer solucionar un problema específico. Más bien ayuna porque tienes una genuina hambre de fortalecer tu espíritu y de conocer más de Dios. No ayunes por desesperación. No ayunes por desesperación. Es que estoy a punto de que me voy a poner a ayunar 3 días. No, Señor. No funciona, así no es. No ayunes por desesperación. Tercera consejo que te doy práctico para tu ayuno: busca un tiempo donde puedas apartarte totalmente de tus actividades diarias para poder estar en comunión con Dios. No ayunes en días de trabajo o de mucha actividad. Acuérdate que el propósito es pasar tiempo con Dios. Pasa tiempo con Dios. Pero no ayunes cuando estás trabajando, cuando tienes que viajar, cuando tienes que manejar, cuando estás escuchando las linduras que hablan tus amigos ahí en el trabajo. Nomás te estás mal pasando, mano. Tu espíritu está quedando sin provecho. Separa un tiempo. Separa un tiempo, a lo mejor 12 horas, 24 horas, 5 horas, 3 horas, no sé, lo que tú quieras. Pero que sea un tiempo que tú sabes que lo puedes apartar y separarte para estar solito tú buscando la presencia de Dios. Es hermoso eso, es rico, hermanos, es lindo. Se puede hacer, pero en el concepto correcto, en la motivación correcta, no para torcerle la mano a Dios. No porque estoy angustiado y desesperado, sino por una motivación correcta. Cuando me acuerdo hace años, cuando al que Roberto Torres llama su padre espiritual, Jack, él, Jack, otro muchacho, Luis Janeiro, y yo, nos íbamos a veces allá en Puebla, a la Sierra Norte de Puebla, un lugar que se llama Piedras Encimadas. Es un valle hermosísimo que tiene unas formaciones rocosas impresionantes. Es un valle precioso, verde, verde, y todo el tiempo nublado y con neblinita y bien rico ahí. Y nos íbamos los 3. Yo era el pastor, Luis era el copastor de la iglesia y Jack era nuestro consejero. Entonces nos íbamos los 3. Llegábamos allá, montábamos nuestro campamentito en la noche, cenábamos en la nochecita, cantábamos, llevábamos guitarra y todo. Pero en la mañana siguiente, apenas cuando iba a empezar a amanecer, a las 5 de la mañana, nos levantábamos, orábamos juntos un ratitito los 3 y nos separábamos. Cada quien agarraba, nos adentrábamos cada quien en el bosque por separado, todo el día. Cada quien por su lado, nada más con una botellita de agua. Y nos volvíamos a juntar, decíamos, cuando empieza a caer el sol otra vez, nos vemos en el campamento. Y ya en la tarde nos juntábamos otra vez allá abajo. Y ya cenábamos, hacíamos nuestra cenita, y cenábamos y platicábamos. Eran unas experiencias hermosas, man. Oye, pero estaba yo solito, en medio de un bosque de pinos tremendos, altísimos, en una roca que ya me había encontrado bien padre, así redondita como yo. Bien padre la roca grandota así. Y ahí me tiraba yo en la roca, mano, como lagartija.
Pues no había sol, ¿no? Pero como lagartija. Orando, llorando, leyendo la Biblia, buscando. No, mano, bajábamos y llegábamos a la iglesia el siguiente domingo. Y haz de cuenta que caía lumbre del cielo, ¿no? Porque era una experiencia muy bonita buscar a Dios así. Pero no lo hacíamos por necesidad, ni por angustia, ni porque andábamos desesperados, no. Por el simple hecho de querer buscar de Dios. Busca un tiempo donde puedas apartarte totalmente de tus actividades diarias para poder estar en comunión con Dios. Número 4, no hagas ayunos prolongados. Mucha gente está enfermado por mal entender esta enseñanza y someten a sus cuerpos a la falta de alimento exigiéndole el mismo rendimiento y terminan muy mal. Un cantante que ustedes conocen muy bien, y no voy a decir su nombre, pero es un cantante muy famoso cristiano, me platicaba una vez que estábamos cenando allá en Phoenix, que él quiso hacer el ayuno de 40 días. Dice, yo quise hacer lo que hizo Jesús, me metí a ayunar 40 días. Casi se muere, casi no la libra, y dice, a partir de ahí todo el tiempo me la llevo enfermo. Le salió caro. Dice, yo no recomiendo ya a nadie que trate de hacer ayunos prolongados, porque a él casi le cuesta la vida. Una hermana también que conocemos de San Diego, también se metió a hacer ayunos de 40 días y la hermana se está muriendo de cáncer, la pobre, le pasaron un montón de cosas. No hagan ayunos prolongados. ¿Qué tiempo? No sé, 12 horas, 24 horas. Normalmente, esto no es bíblico, pero normalmente aprovechas muy rico un ayuno de 24 horas. O puedes empezar en la tarde, lo que sean los judíos, empiezas a las 6 de la tarde, a lo mejor un viernes, si no tienes actividad el sábado, y puedes estar el sábado todo mediodía y a lo mejor en la tardecita, pues ya, entregas tu ayuno y sales y comes y todo el rollo. No hagan ayunos muy prolongados, los que quieran hacerlo. Busquen del Señor, no hagan público su ayuno. Número 5, no lo publiquen, no le avisen a nadie, no le comenten a nadie que están ayunando, ustedes solitos, porque este es un asunto entre Dios y nosotros. Jesús condenó la actitud de los fariseos que se hacía notar por la gente. Este es un asunto muy personal. Si tú tienes ganas de orar, de ayunar, porque quieres buscar de Dios, hazlo, punto, ya. No se lo digas a nadie. 6, si tú ayunas, no pretendas ni forces a nadie tampoco que lo haga. ¿Ok? Mucho menos a sus hijos, hermanos que tienen hijos pequeños. No se les ocurra, por favor, poner a sus hijos a ayunar. ¿Ok? Este es un asunto muy personal. Si tú quieres ayunar y tú quieres estar buscando de Dios, hazlo. Enséñales a tus hijos, y si alguno lo quiere hacer, pero no los chiquitillos, no los pongan a ayunar, porque ni van a entender lo que va a pasar y nomás los van a enfermar a los pobres niños. O sea, tenemos que ser prudentes y tiene que entrar la sabiduría también en nosotros. Esto es algo muy personal. Cuando yo ayuno, yo no le digo a Rosy, ahora vamos a ayunar. Ayuna tú, ¿yo por qué? Es mi rollo, es mi asunto. Yo me meto a hacer lo mío y cada quien es de manera personal. 7, si vas a ayunar, hazlo y punto, ya. No digas, ay, voy a ayunar nomás de juguitos, nomás de... No. Ayune ya, ¿ok? No le adornes. Gente que ahora no, voy a ayunar de Coca-Cola. El ayuno de la Coca-Cola. ¿Qué vas a hacer? Como sacrificio a Dios, una semana no voy a tomar Coca-Cola. O sea, ¿qué tamaño de herejías se escuchan en estos días? Voy a ayunar de Facebook. What? O sea, conéctate. O sea, no te desconectes. Si ayunas, hazlo y punto, ¿ok? No le metas matices, ¿no? Nomás voy a tomar juguitos, ¿no? O sea, solito te haces tus terapias mentales, ¿no? O si le das un trago al agua, ay, Señor, perdón. O sea, no pasa nada. Sigue buscando de Dios, hombre. Métete a la presencia de Dios. Ese es el chiste. Busca la presencia de Dios. Por último, sé prudente y haz uso de la sabiduría que Dios te ha dado. Si tienes una condición física por la que no puedes estar sin alimento, por favor, no te metas a esta disciplina espiritual del ayuno. No pasa nada. Ni te vas a hacer menos santo, ni te vas a hacer más santo por ayunar, ¿ok?
Si no puedes estar sin alimento porque tienes diabetes, porque estás embarazada, porque tienes alguna condición física que requiere tu organismo constantemente de estar comiendo, no te metas a ayunar. ¿Estamos? Porque Dios nos ha dado sabiduría. El Señor nos ha dado discernimiento y el Señor dice que tenemos que ser astutos, ¿verdad? Para poder entender todas estas disciplinas espirituales. Si yo sé que ¿para qué le busco, verdad? Diciendo, no importa que llegue aquí, porque Dios es mi sanador y Dios me va a sanar y no voy a comer 3 días. No tentarás al Señor tu Dios. No lo pongas en tentación al Señor. No trates de probarlo. Si vas a ayunar, hazlo. No esperes un tiempo de prueba y tribulación. Con esto terminamos. Vénganse, muchachos de alabanza. No esperes un tiempo de prueba ni de tribulación en tu vida para ayunar. El mejor tiempo para ayunar es cuando hay paz en tu vida, cuando las cosas están tranquilas. Ahí es donde podemos empezar a buscar a Dios de manera sincera y sin que haya algo que te está presionando, sin que haya algo que te haga entrar en pánico, en ansiedad espiritual. Dios sigue estando en su trono, hermanos, y Dios sigue teniendo todo en control. Nosotros en nuestra desesperación a veces queremos hacer cosas acá para atraer la atención de Dios. Dios no se mueve, ¿ok? Uno de los atributos de Dios es inmutabilidad. Esto quiere decir, Dios no cambia. Dios es el mismo, Dios permanece en su trono y Dios sigue teniendo nuestras vidas en control. Gracias. No porque ayunes y porque te sacrifiques y te des de latigazos, la cosa va a cambiar. Dios sabe los tiempos, Dios sabe cuándo te va a probar, Dios sabe el fin de tu prueba, Dios sabe el fin de tu tribulación, hasta que tú hayas entendido que necesitas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Ok? Buscad el reino de Dios. Pero no sacrifiques tu cuerpo. No pienses que le vas a ofrecer un sacrificio a Dios con tu ayuno. Ayuna si lo quieres hacer, pero bajo estas características, bajo esta enseñanza, busca al Señor. El mejor tiempo de ayuno es cuando las cosas están bien en tu vida, cuando todo está tranquilo en tu vida, cuando estás a gusto, cuando estás pasando un tiempo hermoso en tu vida. Ese es el mejor tiempo para ayunar. Ese es el tiempo más bonito para apartarte un día, una tardecita, una media mañana quizás, y apartarte tú solito y empezar a buscar del Señor. Gracias a Dios, aquí hay muchísimos lugares a nuestro derredor. A lo mejor hasta la parte de atrás de tu casa tienes ahí un bosque. Métete ahí, man, unas 5 horas. Échate nomás repelente de mosquitos y métete ahí unas 5 horas. Busca la presencia de Dios. Encuéntrate con el Señor. Conócele, háblale. Fíjate cómo te habla el Señor, o escucha su voz. Ese es el verdadero ayuno. Y entonces vas a fortalecerte. Y cuando venga el tiempo de la prueba, vas a estar bien listo y bien preparado para poder enfrentar lo que venga, cualquier tipo de tribulación. Quiero terminar con esta enseñanza, con este versículo. Isaías 30:15, si lo quieren buscar en sus Biblias. Isaías 30:15, porque quiero que esta sea, hermanos, nuestra posición como iglesia frente a esta disciplina espiritual muy hermosa que se llama el ayuno. Una búsqueda de la presencia de Dios sin desesperación, sin entrar en pánico o ansiedad espiritual. Isaías 30:15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Léanlo conmigo otra vez. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y termina ese versículo con un punto y aparte y dice: y no quisisteis. El Señor llama siempre a su pueblo a vivir en paz, a buscarle
cuando hay tiempo de buscarle. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Deje el impío su camino y vuélvase al Señor. ¿Ok? El mejor tiempo de buscar al Señor, hermanos, es el tiempo de paz. Cuando estamos en paz con el Señor. Cuando estás en medio de la prueba, de la lucha, de la tribulación, olvídate del ayuno. Olvídate del ayuno, porque vas a querer pensar que le vas a torcer el brazo a Dios para que te oiga. Y eso es totalmente incorrecto. A Dios no se le tuerce el brazo. A Dios no se le forza, ni a Dios se le manipula. Ni con ayuno, ni con ningún tipo de penitencias que nosotros podamos hacer. A Dios se le busca. ¿Por qué? Porque Él es digno de ser alabado. A Dios se le busca porque Él es el único digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Por eso se le busca a Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi esperanza, porque Él es mi castillo, porque Él es mi alto refugio, mi fortaleza, mi escudo, mi Dios, en quien confiaré. Por eso le busco, por eso ayuno. Por eso a veces me encierro y busco la presencia de Dios. En quietud y en reposo seréis salvos. En descanso y en reposo, dice, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Cómo va a llegar la fortaleza a tu vida, hermano? En medio de la guerra te debilita. El tiempo de prueba te debilita. El tiempo de tribulación te debilita. ¿Cierto o no? Cuando estás en una angustia, estás débil. Come, aliméntate bien. Busca la presencia de Dios. Y cuando estés en paz, cuando el tiempo de tribulación haya terminado, entonces sí, ayuna para buscar la presencia de Dios y para estar listo, percibido, para entrar a la siguiente guerra, a la siguiente batalla. Porque, hermanos, si han pasado pruebas, todavía no han pasado las peores. Quisiera yo decirles que no va a ser así. Y a los que han pasado situaciones difíciles, quisiera yo decirles: ya, dale gracias a Dios porque tu tiempo terminó. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Muchos de ustedes están sufriendo, hermanos, por situaciones difíciles. Van a sufrir más. Todavía falta. Todavía falta. Pero el Señor les va a fortalecer. Sí, Señor. El Señor nos va a fortalecer. Y nuestra fe no va a faltar, porque he puesto en el Señor mi esperanza. En el Dios Altísimo he puesto mi confianza. Y el Señor no nos va a avergonzar, hermanos. El Señor no va a avergonzar a aquellos que están pasando por una situación difícil. No te va a avergonzar. Pero todavía falta. Todavía falta. Señor, ya es el tiempo. No, todavía falta. Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Por qué retardas tu promesa? El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. El camino todavía es largo, hermanos. Hay que ejercitarnos en las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno. Cuando sea tiempo de ayunar, busca de Dios. Vas a ver la diferencia de tus sentidos espirituales. Vas a ver cómo tus dones espirituales se empiezan a ejercitar y se empiezan a agudizar, y te haces muy sensible a la palabra de Dios. ¿Te cuesta trabajo memorizar la Biblia todavía? ¿Te cuesta trabajo todavía leer la palabra de Dios? Enciérrate una tardecita. Yo te desafío. Enciérrate una tarde sin comer, ayuna y métete a la palabra de Dios, y verás si no se te pega. Verás si no de pronto, como a Jonatán, tus ojos se hacen claros y empiezas a ver todas las maravillas del Señor. Estamos muy metidos en nosotros, en nuestros problemas. Estamos muy metidos en lo que está pasando en nuestras vidas, hermanos, y nos hemos olvidado de buscar sinceramente a Dios. Busquemos sinceramente al Señor. Pónganse de pie, por favor, oramos. Si
Si alguien tiene dudas, por favor, sobre estos temas que estamos hablando, no duden. No duden, por favor, en preguntarme. No duden en buscarme durante la semana en el teléfono o por el Facebook, como quieran. Pero nadie se quede con dudas acerca de estos temas que estamos hablando, porque yo sé que algunos tienen ideas de hace mucho tiempo y a lo mejor se llega a causar algo de confusión en sus mentes por algo que yo esté diciendo aquí en esta serie de mensajes. Pero esta es la línea que quiero que como iglesia nosotros entendamos y que nos movamos en esta misma línea. Pero si alguien tiene una duda, por favor, no se quede con la duda. Ni diga por pena, no le voy a decir al pastor porque qué va a decir de mí o qué va a pensar. Yo lo único que pienso es que habemos gente que quieren conocer más de Dios. Es lo único que pienso. A nadie le voy a criticar jamás una pregunta, ni a nadie le voy a contestar mal. Ni tampoco quítense la idea esa de que, es que el pastor anda muy ocupado. Y no se preocupen, no tengo nada que hacer. Así es que cuando necesiten, háblenme. Todos ustedes, cuando me han hablado, los que me han llamado, siempre les atiendo. Siempre tengo tiempo para ustedes, porque ustedes, hermanos, son mi prioridad. ¿Me entienden eso? Dios no me va a pedir cuentas del edificio, Dios no me va a pedir cuentas del material que se está comprando, ni Dios me va a pedir cuentas de otra cosa. Me va a pedir cuentas de ustedes. Así es que ustedes son mi prioridad. No se preocupen, escríbanme, búsquenme, háblenme. Y con mucho gusto yo les contesto sus preguntas. Están los consejeros de la iglesia también, que les pueden ayudar para cualquier duda. ¿Estamos listos en estos, hermanos? ¿Sí? ¿Se entiende, por favor? Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Dele gracias a Dios, por favor. Gracias, Jesús. Gracias. Cierre sus ojos. Dele gracias a Dios. Y dígale al Señor que quieres buscarlo de corazón, que quieres empezar en esa relación de búsqueda de Dios. En medio de estas disciplinas espirituales que estamos viendo, la próxima semana, si Dios permite, hablamos de la importancia de la adoración, una correcta vida de adoración. Pero tenemos que empezar con la oración, con el ayuno, quitando las ideas equivocadas que teníamos y viendo las ideas, las enseñanzas de Jesucristo, el nuevo concepto que Jesús usó acerca del ayuno, el nuevo significado que le dio al ayuno. Hizo lo mismo exactamente con el mismo significado que tenía antes la Pascua. El Señor Jesucristo le cambió totalmente el significado al establecer la cena del Señor. Así es que ahora tenemos una enseñanza clara de lo que es esta disciplina espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, permite que cada persona de esta iglesia podamos entender que necesitamos buscarte intensamente, cada uno de manera personal, particular, sin forzar a nadie, sin andarlo publicando a nadie, y con toda la sabiduría, Señor, que tú nos das. Enséñanos a hacerlo de manera correcta, de manera prudente. Que el verdadero significado del ayuno sea buscar tu rostro, sea estar en comunión contigo, más allá de mis necesidades, más allá de mis tribulaciones y pruebas y problemas. Buscar tu rostro, buscar tu presencia, buscar la fortaleza que solamente proviene de ti, conocerte más personalmente, estar contigo, Señor, de manera personal. Queremos buscarte, Señor. Queremos buscarte de mañana, de tarde, de noche, Señor. Habitar en tu presencia. Habitar en tu presencia continuamente, Padre. Como David lo hacía, como Daniel lo hacía, como Josué lo hacía, como Moisés, como Abraham, como Pedro, como Pablo, como Silas, como Bernabé, como Dorcas, como Aquila y Priscila, como todos esos hombres y mujeres, Señor, que buscaron tu rostro y tu presencia, aún en medio de situaciones muy difíciles, aún cuando les costó, Señor, aún cuando les costó sus propias vidas o las de sus familias. Ellos permanecieron firmes buscando
tu presencia, Señor. Permite que esta iglesia